Hola, buenos días a todos, bienvenidos al podcast de Jiménez Abogados. El día de hoy estamos con Jenny Jiménez y cuéntanos hoy sobre qué tema vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que a mi parecer es muy interesante y es el derecho a la libertad de expresión en redes sociales. Es decir, tengo yo el derecho a decir lo que quiera, de la forma que quiera, cobijándome sobre ese derecho de la libertad de expresión. Vale, un tema muy interesante y sobre todo en estos días donde las redes sociales hacen una parte muy importante de nuestro cotidiano y que se han escuchado también muchas historias de personas que hacen denuncias a través de las redes sociales. Entonces, pues si quieres hablamos un poco de esos tipos de denuncia, uno si son válidas, si no son válidas, o realmente cuál es el impacto que pueden llegar a tener este tipo de denuncias en redes sociales desde el punto de vista jurídico. Sí, digamos que las redes sociales y el internet en sí han modificado un montón nuestra manera de vivir, nuestra manera de interactuar con el resto, nuestra manera de comunicar. Y lo que tú dices es verdad, se ha convertido también en un útil muy poderoso para hacer presión social, para poder, digamos que, denunciar lo que muchas veces hacen los políticos. Y es eso lo que me parece más impresionante. Digamos que al principio, porque somos la generación que digamos que nació con las redes sociales, a mí al principio me parecía un poco absurdo que las personas comentaran o denunciaran cosas por redes sociales y no en las calles, pero la realidad nos muestra que los dos son completamente válidos y que hoy en día puede llegar a ser tan alta la presión en redes sociales que puede llevar a que muchos políticos tengan que renunciar a sus cargos por casos de corrupción. Entonces, realmente las redes sociales y el internet han tenido un impacto y están transformando la sociedad, nuestra sociedad y la manera en que nos comunicamos. Entonces digamos que desde ese punto de vista yo pensaría que se puede decir lo que uno quiera en redes sociales. Realmente no. Y es precisamente de lo que vamos a hablar acá. Digamos que así como en la vida real, en la vida digital o en la vida online también existen unos límites legales y el derecho a la libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Es decir, es un derecho que puede ser restringido si yo empiezo a decir cosas que afecten los derechos, la honra, el buen nombre, el derecho a la intimidad de terceras personas, que ese derecho puede verse limitado. Digamos que se aplica acá el dicho de mis derechos se acaban cuando comienzan los derechos del otro. Vale, entonces cuéntanos, ¿cómo y qué mecanismos se han establecido para lograr diferenciar entre esta delgada línea entre lo que yo quiera decir y en qué punto empiezo a afectar al otro o empiezo a faltar al respeto de los derechos del otro? Podemos empezar definiendo qué es el derecho a la libertad de expresión y podemos decir que dentro de una sociedad democrática o dentro de un Estado social de derecho es justamente esa libertad que yo tengo de poder expresar, de poder comunicar mi opinión, de poder transmitir información, de poder difundir libremente mis pensamientos, mis ideas, mis opiniones. Y pues como tú lo acabas de decir, hay un límite que es cuando los derechos de terceras personas se ven vulnerados. Para este caso en concreto vamos a analizar una sentencia de la Corte Constitucional. Es una sentencia de unificación del año 2019, más exactamente es la sentencia SU 420 de 2019 y en esta sentencia la Corte va a entrar a analizar 4 casos que nos muestran justamente en qué casos la libertad de expresión es un derecho que se ve limitado y en qué casos es procedente, por ejemplo, una acción de tutela. Es decir, si yo como persona me veo perjudicada porque alguien está hablando muy mal de mí a través de las redes sociales, ¿en qué caso puedo acudir a la acción de tutela? ¿Sí? Porque recordemos que también hay 2 vías. Está la vía de la acción civil, la vía de la acción penal o la vía de la acción de tutela, que digamos que es la más rápida. Yo puedo obtener una respuesta rápida, pero pues digamos que la acción de tutela no es procedente en todos los casos. Y es a través de esta sentencia que la Corte va a estudiar cuándo es procedente. Ok, o sea, ¿cuándo se puede llevar a cabo? Sí, ¿cuándo puedo yo intentar una acción de tutela porque alguien está diciendo cosas deshonrosas de mí en redes sociales? Ok, vale, entonces cuéntanos un poco sobre esos casos y cómo es, digamos que el proceso de este procedimiento. Bueno,
Para interponer una acción de tutela, o sea, lo primero es decir que si existe otra vía judicial, la acción de tutela es subsidiaria, ¿sí? Es decir, yo no puedo pensar primeramente en la acción de tutela como un mecanismo judicial, sino que tengo que usarlo simplemente como en casos de urgencia, ¿sí? No tengo otra vía judicial o hay otra vía judicial pero va a ser muy demorada y yo quiero evitar un perjuicio que puede llegar a ser irremediable, entonces acudo a la acción de tutela. Entonces acá la Corte ha establecido unos puntos en los que nos vamos a enfocar, que son básicamente 1, quién está comunicando, 2, de quién está comunicando o de quién se está hablando, 3, cómo se está comunicando y acá se va a entrar a estudiar básicamente cuál es el contenido del mensaje, cuál es el medio a través del cual se está comunicando y cuál es el impacto de lo que se está comunicando. Ok, entonces, si quieres, háblanos sobre la sentencia de la Corte. Sí, yo creo que para que este tema sea más comprensible para todos, vamos a partir de los ejemplos que la Corte, de los casos que la Corte entró a estudiar y a partir de estos ejemplos vamos a ver qué es lo que la Corte analiza en cada caso. Yo creo que podríamos tomar 2 casos, uno en los que no fue procedente y otro en el que sí. ¿Qué te parece? Vale. Ok, entonces para el primer caso tenemos 3 actores, ¿sí? Está el propietario de un apartamento, el administrador de esa copropiedad y la mamá del propietario del apartamento que es apoderada de su hijo. Sí, entonces para el caso en concreto resulta y pasa que la señora, en calidad de apoderada, empezó a solicitarle al administrador del conjunto documentos como estados financieros, como en general cómo se estaba llevando la administración del conjunto. Una vez le entregaron esa información, la señora en su perfil personal de Facebook montó una foto del administrador y entonces la señora empezó a escribir, voy a leerlo. Mucho cuidado con este sujeto, su nombre es es un ladrón, busca cómplices en los consejos de administración para desfalcar a los propietarios. Resulta y pasa que esa publicación la replicó el hijo de la apoderada a través de sus redes, de su red de Facebook, de su cuenta personal, y acá fue donde inició la acción de tutela. Porque el administrador dijo, acá se me están vulnerando mis derechos a la honra, al buen nombre, e interpuso la respectiva acción de tutela. Entonces, centrándonos en el requisito de subsidiariedad, la Corte va a entrar a analizar lo que dijimos anteriormente. 1, ¿quién comunica? Que en este caso es una persona particular, un residente del conjunto. ¿De quién está comunicando? Pues está comunicando del administrador de la copropiedad, es decir, son 2 personas particulares. ¿Cómo lo está comunicando? Las publicaciones se realizaron a través del perfil personal de Facebook de la señora y finalmente el lenguaje que se usó. Pero entonces en este caso en concreto, que la Corte dice que la acción de tutela no es procedente, precisamente porque no tuvo un impacto la publicación que se hizo. Entonces la Corte te dice simplemente algunos familiares y algunos amigos fueron los que hicieron comentarios y en este caso solamente a 7 personas les interesó el comentario. Entonces la Corte acá dice como bueno, a pesar de que son afirmaciones, pues lo están tratando de ladrón, digamos que no toca a un gran público, ¿sí? La publicación no tiene un impacto tan grande y por ende pues acude a la vía judicial civil o a la vía penal, pero digamos que la acción de tutela no es el medio procedente porque no tiene un impacto en cuanto a la cantidad de personas o de reproducciones que está teniendo esta publicación. Y por consiguiente no tendría, digamos que muchas consecuencias o que no lo afectarían de una forma... O sea, sí hay una afectación, pero lo que dice la Corte es váyase por otras vías. La acción de tutela no es procedente. ¿Esto es únicamente porque es en redes sociales o eso también se transfiere al plano, digamos, físico? Digamos que lo que pasa en la vida offline también tiene repercusiones puede tener repercusiones en la vida online. Lo que ha cambiado es la manera de comunicar, ¿sí? Pero digamos que las consecuencias siguen siendo las mismas. Que cada caso en concreto se tiene que analizar por individual, ¿sí? Digamos, no es lo mismo hacer una publicación por un perfil personal a cuando hace una publicación un influencer con 50,000 seguidores o a cuando lo hace un medio de comunicación privado. O a cuando lo hace un medio de comunicación público, ¿sí? Es más el número de personas a las que se alcanza a llegar. ¿Qué impacto va a tener ese mensaje que yo estoy transmitiendo? Ok.
Entonces, en este caso particular, como no tuvo el impacto, digamos, necesario para llevarse a cabo la acción de tutela, ¿cuál sería el siguiente camino? ¿Cuál sería la opción B? En este caso, la persona tendría la vía civil, reclamar por medio de una acción de responsabilidad civil extracontractual los daños y perjuicios que esa otra persona le haya causado, o irse por la vía penal. Pero pues digamos que para el caso en concreto que estamos estudiando, la acción de tutela, vemos que no es viable por este motivo, que fue el impacto que pudo tener. O sea, tampoco es viable el penal. Sí, la acción civil o la acción penal es viable, ok. los dos. O sea, la persona tiene la posibilidad de escoger. ¿Sí? Los dos son viables. La que no es viable es la tutela. La que no fue viable fue la acción de tutela en este caso en concreto. Y es más, si quieres podemos hablar de otro de los casos. Es el caso de la presidenta de un club de propietarios de carros, que consideró que otra persona que pertenecía a otro club la había estafado. Entonces, para el caso en concreto, esta señora, que era la presidenta, envió un mensaje de WhatsApp a la presunta víctima, la presunta víctima. Y entonces en ese mensaje le decía como: buenas tardes, como no sabe con quién habla, me identifico, yo soy tal, me veo en la obligación de alertar a las personas ingenuas y a las que pertenecen a los clubes, en mi caso como presidenta de uno, y no quiero que se me vaya a enredar a los míos. Por esta razón voy a publicar esto en mi Facebook y me asesoré por la fiscalía y abogados para hacerlo. Efectivamente, esta señora en su perfil personal de Facebook publicó una imagen de la presunta víctima, una imagen tipo collage, y le puso un rótulo que decía estafadora. Y como pie de página escribió: por favor difundir, esta es una estafadora profesional, se mete a los clubes a robar a la gente, si eres víctima denuncie en el proceso grupal de la fiscalía. Resulta y pasa que esta publicación la hizo desde su página personal, pero también desde la página de Facebook del Club Santander Volkswagen. Y para sumarlo, ¿sí?, 2 personas más replicaron esa imagen y también escribieron mensajes diciendo: es una estafadora, compartan la información. Resulta y pasa que al día siguiente esta persona era un locutor de un programa de radio y cuando llegó a las instalaciones de Caracol le prohibieron la entrada y le dijeron como: qué pena con usted, pero es que no puede ingresar porque está circulando una información sobre usted en redes sociales, y adicionalmente a eso, pues le terminaron el contrato y la desvincularon de la empresa. Wow. La persona interpuso la respectiva acción de tutela para que por favor se le ordenara a estas personas que hicieron la publicación de retirar esta información de sus perfiles personales de Facebook, porque consideraba que las publicaciones eran deshonrosas. Resulta y pasa que en este caso la Corte entra a examinar lo que estábamos diciendo ahorita, entra a examinar quién está emitiendo el mensaje, qué calidad tiene el sujeto afectado. Y esto es importante porque es que no es igual cuando el mensaje lo emite un periodista, cuando lo emite un particular, cuando lo emite un sindicato, y tampoco es igual cuando la persona afectada es un político, es un funcionario público, ¿sí? Digamos que para las personas que desempeñan cargos públicos no significa que no estén protegidas, sino que deben tener como una mayor tolerancia que su vida privada, sea sometida a escrutinio público, pues precisamente porque está ejerciendo funciones públicas y necesita pues la aprobación de las personas, de los ciudadanos. Y bueno, también acá la Corte entra a estudiar el contenido del mensaje, cuál fue el medio que se utilizó y el impacto que tuvo. Entonces, para el caso en concreto, ¿quién está comunicando? Son 3 personas naturales, ¿sí?, que decían que eran víctimas de una estafa. ¿De quién estaban comunicando? Estaban comunicando de otra persona natural. ¿Cómo se está comunicando? Entonces, pues montaron la imagen de la presunta víctima en Facebook diciendo que era una estafadora, y el medio o el canal que se usó fueron los perfiles de Facebook de estas 3 personas, que la Corte entra a analizar y dice como: bueno, una de esas cuentas tiene 66 seguidores, las otras 2
son cuentas privadas que no tienen un acceso libre. Entonces, para este caso en concreto, no hay un impacto tampoco significativo en las publicaciones y pues se reitera acá el estudio de la Corte es que simplemente no es procedente la acción de tutela porque no hay una relevancia constitucional. El mensaje difundido no tiene un impacto significativo, digamos que en la opinión pública. Wow. Entonces, digamos que de cierta forma, este tipo de publicaciones están haciendo, suena un poco tal vez agresivo, pero haciendo justicia por mano propia, casi. Sí, y digamos que eso, o sea, por eso estamos hablando el día de hoy sobre esto, porque es muy habitual hoy en día. Es decir, nosotros tenemos el derecho a informar de que algo no está bien, pero es que también tenemos que tener unos límites en la manera en la que estamos dando a conocer esa información, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo decir Pepito Pérez cometió un presunto delito de estafa porque a yo decir como Pepito Pérez es una rata, es un ladrón, es un estafador. Es decir, yo puedo comunicar, pero también tengo que tener un límite en la manera en que comunico. Y de hecho acá la Corte también entra a analizar como las veces que se publica. O sea, no es lo mismo hacer 1 o 2 publicaciones, hacer 10.000 publicaciones con la misma información porque ya podríamos estar cayendo en matoneo, en acoso, ¿sí? Entonces tienen que haber unos límites. Yo puedo informar, pero tengo que saber usar un lenguaje adecuado de tal forma que el derecho al buen nombre y a la honra de la otra persona no se vea afectado. Pero digamos que es que en este tipo de publicaciones es exactamente lo que se busca. Que la persona sea afectada de alguna forma porque esa persona afectó a otros. Este tipo de publicaciones se ven millones en redes sociales. Y más, por ejemplo, si no sé quiéncito me cayó mal, entonces le pongo esta publicación, o me quitó la novia, o me quitó el puesto. Y también lo que tú decías hace poco, y es que las personas se sienten mucho más cómodas desde su celular, simplemente decir como, ay, esto no me parece, en denunciar, en estar pendientes, digamos, de cierta forma, que de una forma física. Sí, y de hecho esto es importante también decirlo, o sea, lo que acabas de decir de que la persona se siente más cómoda desde su celular, sí, y digamos que desde el punto de vista legal, el anonimato, cuando alguien hace este tipo de publicaciones de manera anónima, el anonimato también está protegido como una forma de expresión, ¿sí? Yo puedo denunciar algo de manera anónima, tengo todo el derecho de hacerlo siempre y cuando es información objetiva, veraz y que puede ser verificable, pero pues igualmente tengo un límite, ¿sí? Uh-huh. No porque me estoy escondiendo detrás de un emoji y de un nombre X, no por eso puedo salir a decir lo que yo quiera, ¿sí? Y yo entiendo perfectamente lo que tú dices de que las personas como que quieren tomar justicia por mano propia, pero precisamente este podcast es para eso, para decir como hay un límite en lo que usted tiene derecho a decir, ¿sí? La vida online no está exenta de unas consecuencias jurídicas, entonces debemos tener cuidado a la hora de expresarnos en redes sociales. Además porque es que Colombia, o sea, culturalmente Colombia es un país violento, ¿sí? Sí. Y todos venimos con ese chip de violencia. Entonces el ideal es empezar a cambiar ese chip. Yo puedo denunciar, yo tengo el derecho de hacerlo, pero tengo que saberlo hacer, ¿sí? Uh-huh. Y también, ¿qué tipo de herramientas tengo a mi disposición? Exactamente. Porque digamos que a mí me parece que eso ahorita también que la información está siendo tan distribuida y como tan accesible a todo el mundo, me parece importante conocer cuáles son las herramientas que tú tienes, uno, para defenderte en cualquier caso que llegue a pasar este tipo de cosas, o también para denunciar, pero de una forma, entre comillas, correcta, o entre una forma de guardando los límites como de politez. Pero mira que no es solamente para la persona que denuncia, sino también para la persona de quien se está hablando, ¿sí? Uh-huh. Tú tampoco puedes venir a responder con 1000 piedras en la mano. Digamos que cuando yo estoy siendo víctima de estos actos en redes sociales, yo tengo diferentes medios. El primer medio, que de hecho la ley lo impone, es solicítele a su contraparte, solicítele a la persona que está hablando mal de usted que rectifique esa información, ¿sí? Yo tengo el derecho de solicitar esa rectificación.
Okay. Y por eso es que vemos que en redes sociales, cuando entre personajes públicos hay disputas, el primer paso es: ya le hice la petición y estoy esperando a que me responda. Ya le hice la petición para que retire esa información, para que rectifique, ¿sí? Ese es el primer paso. Ya si la contraparte no lo hace, pues se procede al siguiente paso. exactamente, a otras instancias legales, pero entonces en los dos casos que nos has mencionado, no trasciende, digamos, de cierta forma, a la tutela. Entonces, ¿en qué casos sí podría llegar a trascender y sí se podría llegar a tomar esta acción de tutela? acá vamos a analizar el cuarto caso que estudia la Corte, que es muy interesante también, y es un caso de un señor, y este señor, digamos que dejó de ser socio de Saico, y a través de sus cuentas personales de Facebook y de YouTube, la persona empezó a tachar de ratero, de mafioso, de corrupto a otro señor que hacía parte del consejo directivo de Saico y que además era un notario en la ciudad de Santa Marta. Entonces, este caso es muy importante porque, se reitera, la Corte empieza nuevamente a examinar el requisito de subsidiariedad y la Corte dice como, bueno, acá ¿quién está comunicando? El que está comunicando es un artista vallenato que tiene reconocimiento público. 2, de quien se está comunicando de otra persona natural, que además de ser miembro del consejo directivo de Saico, es un notario, es decir, es una persona como de reconocimiento público. Lo tercero es cómo se está comunicando, y en la manera en cómo se estaba comunicando y el medio por el que se estaba comunicando. Acá la Corte dice, este asunto sí es de relevancia constitucional, sí tiene un impacto, porque es que son agresiones que han perdurado durante 7 años, es decir, que es una rata, que es un corrupto, que es un ratero, que hace las publicaciones a través de su cuenta personal de Facebook, a través de YouTube, y la Corte empieza a decir como, bueno, este asunto tiene relevancia constitucional porque, 1, en tal fecha, que entonces el 12 de junio transmitió en directo, que esta transmisión en directo tuvo 755 reproducciones, 23 me gusta, 16 comentarios y fue compartido 33 veces. Y así la Corte empieza a hacer un estudio de cada vez que el señor hizo una transmisión, y la Corte pues finalmente dice como si hay una violación al derecho al buen nombre y a la honra, hay un contenido difamatorio y calumnioso que ha durado más de 7 años, y pues sí, hay un impacto en las publicaciones precisamente por los medios por los que fueron transmitidos, por las veces que fueron reproducidos, compartidos, por la cantidad de gente a la que pudo llegar esa publicación, precisamente por la relevancia que tienen las partes. Pero entonces, realmente no es que haya como un requisito más importante que el otro, sino que tiene que cumplir todos los requisitos, y en este caso se cumplió también el requisito del impacto, y es por ello que se pudo llevar a cabo la tutela. Exactamente. Entonces, sí, digamos que ya a manera de conclusión, si me lo permites, podríamos decir eso, que el juez estudia si la acción de tutela es procedente, 1, dependiendo de quién comunica, si yo lo hago desde un perfil anónimo o si es un perfil identificable, digamos, y también va a analizar la Corte el rol de esa persona. Entonces, usted es un funcionario público, usted es un particular, porque digamos que para los funcionarios públicos, por el rol que tienen dentro de la sociedad, todo lo que digan tiene una carga de credibilidad más grande que cualquier otra persona del resto de la sociedad. Entonces, digamos que un funcionario público tiene un poco más de límites a ese derecho a la libertad de expresión. Pero también, digamos, si es un periodista o si es una persona que pertenece a un grupo que históricamente ha sido discriminado. Es decir, que si yo le voy a limitar el derecho a la libertad de expresión, digamos, a una persona de la comunidad LGBTI o de una comunidad de afros o de campesinos, yo tengo que decir por qué le estoy limitando ese derecho. Lo segundo, entonces, que entra a analizar la Corte es de quién estoy comunicando, y lo tercero, cómo lo estoy comunicando, qué palabras estoy usando, cuál es el contenido del mensaje, qué medio o canal estoy usando, y finalmente el impacto que está teniendo, que es con relación al número de seguidores, al número de vistas, al número de reproducciones que puede tener esa publicación. Vale, muchísimas gracias, Jenny, por toda esta información tan interesante y relevante. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos unos límites en cuanto a la libertad de expresión, por lo menos en cuanto en redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Catalina. Que estés bien. Gracias. Hasta la próxima.